Han pasado cosas desde el 2016 que hemos olvidado, pero es necesario recordarlas para encontrar una explicación a las decisiones contradictorias que toma el presidente y nos hacen sospechar que están implementando disimuladamente el socialismo bolivariano en Colombia. ¿Cómo así? ¿Cuáles son las cosas que han pasado y que hemos olvidado? Todos nuestros problemas actuales se resumen en una sola palabra. ¿No te parece? ¿A qué te refieres? Con Uribe habíamos recuperado nuestro rumbo, pero de repente en el 2010 nuestras esperanzas se fueron desvaneciendo y sin darnos cuenta quedamos en manos de los criminales más grandes de nuestra historia, las FARC. Las FARC están gobernando Colombia desde el Congreso, desde el Consejo Nacional Electoral, en las 4 cortes, la registraduría, los medios de comunicación, los sindicatos, las universidades. Es cierto, pero es que eso fue lo que Carlos Castaño anunció en los 90 y esto fue lo que Uribe evitó en el 2002. En el 2002 sí, pero entonces ¿por qué en el 2020, 18 años después, estamos en la misma situación del pasado? ¿Cuál fue el punto de quiebre de nuestra nación? Todos lo sabemos, los acuerdos. Esa es la palabra que resume todos nuestros problemas actuales. Los acuerdos fueron negados en las urnas. Sin embargo, pareciera que todos los poderes se confabularon para ignorar la voluntad del pueblo, mejor dicho, para robarnos el plebiscito, ¿no? Pero si era la derecha liderada por Uribe la que tiene las mayorías y la que ha puesto presidente en las últimas elecciones, la que tenía la obligación política de evitar el robo del plebiscito. ¿Usted sabía que en el texto mismo de los acuerdos quedó establecido que iba a ser el pueblo el que diera la última palabra? Ay, ¿cómo así? Bueno, escuchemos a Humberto de la Calle, de su propia boca, decirlo. Bueno, no, ¿para qué votar si los acuerdos no cambian? No, no, perdón, si gana el no, pues el acuerdo se cayó, no hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no, es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo, no es que no cambia o no cambia, no, es que no hay acuerdo, no hay acuerdo. Ese es el resultado del no. Humberto de la Calle claramente dijo, si gana el no, no hay acuerdo. Según eso, no hay acuerdo. El acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo. Esas fueron las palabras antes de la votación del plebiscito. Y ese señor era el representante del gobierno en la mesa de negociación de La Habana. ¿Y alguien más confirmó públicamente ese requisito obligatorio para la implementación de los acuerdos? Claro, escucha lo que dijo el mismo Santos. No una, sino muchas veces. Escuchémoslo. El presidente Juan Manuel Santos reiteró en entrevista con la W Radio que los acuerdos de paz a los cuales se llegue en la mesa de negociaciones de La Habana tendrán que ser avalados por los colombianos a través del plebiscito. En caso de ganar el no, aseguró, se acabaría el proceso de paz. Esa refrendación, ¿qué quiere decir? Que los colombianos tendrán la última palabra, decir sí o no a lo que se acuerde. Si ganan no, se acabó el proceso de paz. Insistió que espera la Corte Constitucional avale el plebiscito como mecanismo de refrendación, ya que desde un inicio ese fue el compromiso de él con los colombianos. La alternativa, la constituyente, no puede ser un sistema para refrendar los acuerdos, porque lo que la constituyente podría hacer el primer día que se reúna es echar para atrás todo lo que se ha venido discutiendo, todo lo acordado. Entonces no es un sistema de refrendación, y que lo único que queda por sustracción de materia es lo que se acordó y lo que está en este momento en manos de la Corte Constitucional. Yo confío en que la Corte
le dé su bendición. El mandatario también habló de la fecha acordada para firmar los acuerdos, asegurando la fecha del 23 de marzo fue pactada por las dos partes en la mesa y que en ese sentido es necesario que si se llega a aplazar sea un acuerdo entre las delegaciones. Él dijo, si gana el no, se acaba el proceso de paz. O sea, que el proceso de paz se acabó el 2 de octubre del 2016 a las 10 de la noche. Incluso aseguró que si ganaba el no, los guerrilleros volverían al monte. ¿Escuchaste al general de la República reconocer públicamente el riesgo de que la guerrilla no entregara las armas? Sí, pero es que un general no puede decir que va a poner en riesgo la vida de sus soldados, arriesgándose a que los terroristas escondan las armas. El general debía asegurarse que esas armas fueran entregadas. De lo contrario, se para de la mesa. Veamos un resumen de las mentiras de la campaña del plebiscito. No se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo. No es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. Esa es la verdad, porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Se han dicho que vamos a subir los impuestos para pagar la paz. Todo lo contrario, si llega a continuar la guerra, ahí sí tenemos que subir los impuestos para financiar la guerra. Las guerras son muy costosas. 4 años es un tiempo suficiente para haber madurado, para haber evolucionado y para haber construido el mejor acuerdo posible en esos 4 años. Y la verdad, yo lo que estimo es que hoy, después de 4 años, ese es el mejor acuerdo posible que se le presenta a los colombianos. Empiezo por decir lo siguiente, con toda honestidad. Si gana el no limpiamente, esa es la decisión de los colombianos. Ya lo dijo el general Óscar Naranjo. Una democracia se basa en el disenso, y eso es absolutamente legítimo. Lo que no me parece que sea viable, ni siquiera razonable, es la tesis de que gane el no para renegociar. Me parece que eso es una ilusión. After all of this, the years of negotiation, you saying that this is vital for the future of your nation, you're telling me that if the public vote against it, you'll just walk away. Yes, because that's what the commitment I made since the very beginning. The people. With respect, Mr. President, you will have to resign at that point. Well, I will be in serious difficulty, but I am absolutely convinced that the overwhelming majority of the Colombians will support me, will support this peace process. El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana, pero eso sí, que sea clara y sencilla. ¿Qué más claro y qué más sencillo que decir, aprueba usted, sí o no, y el título del acuerdo? Yo no encuentro una pregunta más sencilla y más clara que esa. Bueno, no, ¿para qué votar si los acuerdos no cambian? No, perdón, si gana el no, pues el acuerdo se cayó. No hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no, es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo, no es que no cambia o no cambia, no, es que no hay acuerdo, no hay acuerdo. Ese es el resultado del no. Se cometen también errores en todas partes, ¿no? ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. Lo que he hecho es de ser guerrillero a esta altura de la vida y lo sigo siendo. Es más, la ley obliga a que el tema que se apruebe o se niegue en un plebiscito no puede volver a ser revisado hasta después de 2 años, o sea, en el siguiente gobierno. Y mira quién lo dice. En otras noticias, Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz, estuvo en la sede de la ONU en Nueva York, donde conoció el informe del organismo internacional acerca de cómo funcionará la comisión de verificación en el proceso de paz de Colombia. Jaramillo dijo que si en el plebiscito pierde el no, el país tendrá que renegociar con las FARC en otro gobierno. El esperado reporte entregado por Ban Ki-moon al Consejo de Seguridad contiene 45 puntos en donde se explica cómo funcionará la misión de verificación supervisada por Naciones Unidas.
Gracias a la visita que hicimos de campo la semana pasada en Colombia a las 23 zonas y 8 puntos, se recogió la información que le permitió al secretario general producir su informe al Consejo de Seguridad y que va a permitir con mucha más precisión saber de qué estamos hablando, el tamaño de la misión. Por su parte, el comisionado de paz Sergio Jaramillo resaltó la importancia de la instalación de la misión de verificación en terreno colombiano como garantía de cara al plebiscito. Que justamente en el escenario del plebiscito es supremamente importante que la misión ya esté en terreno, porque con la misión en terreno podemos darles todas las garantías a los colombianos de que podrán votar con toda libertad. El comisionado reflexionó sobre obtener un no en el plebiscito por la paz. No, a esa pregunta lo único que puede uno decirle, porque todas esas especulaciones que pues se derrumbaría la negociación y tocaría esperar si un futuro gobierno y si los colombianos tienen interés en otra negociación de paz en el futuro, yo lo dudo, pero es un asunto que tienen que decir los colombianos. El reporte será discutido el próximo 26 de agosto por todos los miembros del Consejo de Seguridad. En Nueva York, Laura Hernández, Red Más Noticias. Esos traidores que vivieron 5 años devengando honorarios y privilegios, dizque para representarnos, ¡ja! Hicieron todo lo contrario, nos mintieron, nos traicionaron. Pero eso no es lo más grave, compatriota. Las mentiras de los traidores siempre se esperan. La traición de los propios es la que uno nunca espera. ¿A qué te refieres? La traición decisiva para haberle entregado el país a los criminales provino de los que todo el tiempo se habían manifestado como defensores de la democracia. Aquellos que denunciaban por todos los medios de información las tácticas inconstitucionales y los engaños en que estaba comprometido el gobierno traidor. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Los que nos defendían nos traicionaron? Eso es lo peor. Eso significa que... Espera. Es posible que lo que te voy a mostrar lastime tus sentimientos. Es posible que lo que tienes en este momento en tu corazón se vea afectado por las cosas que han pasado y que hemos olvidado. ¿Estás realmente segura que quieres seguir con esto? ¿Estás dispuesta a escuchar cosas que no te van a gustar? ¿Me estás amenazando? No. Te estoy advirtiendo que lo que te voy a recordar va a demostrar que hemos sido engañados de una forma magistral por toda la clase política, con la complicidad de los medios, claro. Pues lo de los medios ya lo estamos viendo con nuestros ojos. Sigue adelante, pues. Vamos a ver a qué te refieres. Escucha al presidente, mejor dicho, escucha al expresidente, hablando con toda claridad antes del 2 de octubre. He hablado con algunos sacerdotes y he compartido con ellos el tema de la reconciliación, del perdón. Y lo que es claro en la historia de la humanidad es que cuando no se castiga al delincuente, entonces la víctima queda humillada. Si el delincuente resulta campeón, la víctima siente humillación. Y entonces, en esas circunstancias, ¿qué pasa? En esas circunstancias ocurre que el dolor de la víctima tiende a traducirse en rencor y no en reconciliación, no en perdón. La justicia es necesaria para que haya reconciliación, y aquí no hay justicia. Aquí los violadores de niñas, estafar sistemáticamente ha violado niñas, las ha obligado a entregarle el cuerpo a los cabecillas, al resultar embarazadas las ha obligado a abortar, y entonces no van a tener castigo, además les dan elegibilidad política. Imagínense esas niñas, dirán, además estos individuos no se arrepienten, no piden perdón, dicen que de qué arrepentirse, que no tienen por qué pedir perdón. Imaginen qué sentirán esas niñas, no se cree en ellas ese sentimiento en favor de la reconciliación. Viene otro tema, es la elegibilidad política. ¿Por qué aquellos que han estado asesinando colombianos tienen el derecho a la elegibilidad política? Ahora, nosotros, ¿qué hemos dicho?
no lleve a la cárcel ni castigue al guerrillero raso, pero necesitan un castigo, así sea en colonias agrícolas, los cabecillas. Porque si no, ¿qué van a pensar los colombianos? Quedan autorizados a seguir delinquiendo. Un artículo de este acuerdo dice que la extorsión, el narcotráfico, no se van a castigar porque la FARC los utilizaba para financiarse. Así las cosas, ¿cómo van a castigar en el futuro a un muchacho que esté en el narcotráfico o en la extorsión? Ese muchacho va a decir que por qué no castigaron a la FARC, el mayor cártel de cocaína del mundo, y que por qué a él sí pretenden castigarlo. Por eso digo yo que este acuerdo en esos términos genera mal ejemplo. Se puede caer. En El Salvador una ley de amnistía total que incluyó los delitos de lesa humanidad del año 1993 se acaba de caer, 7, 16, 23 años después. No le exigen a la FARC entregar el dinero para reparar a las víctimas. Y con ese dinero puede comprar todas las armas que quiera. Pero además nos va a tocar ir a un plebiscito con una FARC que no se ha desarmado y no se ha concentrado. ¡Qué palabras tan ciertas! Además, el presidente Uribe representa a la derecha colombiana. Cierto, ha sido el líder de la derecha por 20 años y ha puesto 2 presidentes. Eso es cierto. Ahora escuchemos la posición de Iván Duque. En ese entonces él era senador, ¿no? Soy el senador Iván Duque Márquez. Tengo 3 razones para decir que no en el plebiscito. La primera, Colombia, con otras decenas de países, adhirió a la Corte Penal Internacional para que no queden en la impunidad crímenes como el reclutamiento de menores, como el genocidio. Y lo que estamos viendo en los acuerdos es que los máximos responsables, supuestamente, si dicen toda la verdad y participan en actividades pedagógicas, van a tener el camino libre para no pagar cárcel. Ellos tienen que pagar por esos crímenes. Lo segundo, yo creo que nuestra Constitución ha sido muy clara cuando ha prohibido que los criminales de delitos de lesa humanidad y demás delitos graves no puedan participar en política, porque representar a los colombianos en el Congreso es un honor y una dignidad para personas de bien. El gobierno con los acuerdos les está permitiendo a ellos que participen en política y que lleguen al Congreso. No solamente electoralmente, sino con curules a dedo, como se está trabajando. Y la tercera razón, las FARC han producido muchísimo daño y muchísima violencia en Colombia. Han sembrado el odio y el terror en todo el territorio, pero adicionalmente han cogido muchos recursos de las actividades ilegales como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Ellos tienen que utilizar esos recursos para reparar a las víctimas, porque no pueden pretender que todos los colombianos les paguemos esa cuenta. Por esas 3 razones y muchas más, yo voy a votar que no. Ahora quiero que escuchemos las razones de nuestro senador y expresidente Álvaro. El presidente Duque también hablaba como un senador de derecha. Listo. ¿Y qué me dices de la ex candidata presidencial conservadora? Escuchémosla. La ex candidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez hizo hoy una audaz propuesta, atada al resultado del plebiscito: respaldo nacional al acuerdo si gana el sí y renuncia del presidente si gana el no. La ex candidata presidencial insistió en que el resultado del plebiscito debe generar una decisión política nacional de fondo y por eso hizo una propuesta puntual. Si gana el sí, todos comprometernos al día siguiente a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que esto salga lo mejor posible para Colombia. Y si gana el no, el presidente debe renunciar. Aseguró que si gana el no, el presidente Santos debe asumir las consecuencias, tal como le sucedió al primer ministro británico tras la votación que determinó la salida de su país de la Unión Europea. Y el presidente, porque tiene que irse, porque eso sucede en política, porque eso lo acabamos de ver en el Reino Unido. Su propuesta tuvo reacciones inmediatas entre los panelistas del foro al que asistió. Gratamente sorprendido porque ella dice que si gana el sí, pues tenemos que hacer un esfuerzo muy grande entre todos. Si gana el no, como lo ha dicho la Corte Constitucional, esta es una decisión que solo es obligatoria para el presidente. Ramírez insistió en que lo que se firmó con las FARC no es el mejor acuerdo posible, tal como lo afirma el gobierno. ¿Y qué es eso del Brexit? El 23 de junio del mismo año 2016,
el pueblo del Reino Unido aprobó un referendo para retirarse de la Unión Europea. Y el primer ministro, David Cameron, que todo el tiempo se opuso a retirarse, renunció a su cargo de primer ministro al día siguiente de haber perdido en las urnas. Eso es coherencia política. O sea que en el mismo año, dos países, Reino Unido y Colombia, hicieron plebiscito y casualmente en ambos perdió la propuesta oficial. Pero solo en Colombia el jefe de gobierno continuó gobernando e imponiendo su voluntad. Así es, robó la decisión del pueblo y siguió haciendo lo que le dio la gana. Esas fueron sus propias palabras. Dios mío, somos una vergüenza mundial. Ahora vamos a escuchar al que en ese momento era el procurador general, denunciando públicamente los vicios constitucionales que el presidente estaba cometiendo para imponer su voluntad a cargo del erario público. El procurador Alejandro Ordóñez demandó ante el Consejo de Estado las instrucciones que el presidente Santos dio a los funcionarios públicos sobre el plebiscito. Ordóñez aseguró que hay en marcha un fraude. Ordóñez anunció que demandará ante el Consejo de Estado la directiva presidencial en la que se les da instrucciones a los funcionarios públicos sobre lo que pueden o no hacer para promover el plebiscito. La directiva emitida por el presidente, la política de extorsión y chantaje que el gobierno implementa contra autoridades regionales, los contratistas y las empresas privadas, la utilización de los recursos del Estado de forma indebida, demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha que me corresponde denunciar. El procurador sustentó su denuncia asegurando que ha recibido quejas de mandatarios regionales y municipales en las que se asegura que recibieron presiones indebidas para promover el sí en el plebiscito. Denuncian la presión del gobierno nacional. Están atemorizados. Temen que se castiguen sus departamentos y municipios con reducción de recursos públicos si no hacen campaña a favor del acuerdo Santos-Timochenko. Señor presidente, hacer trampa en el plebiscito deslegitima los resultados del 2 de octubre. Aseguró que el presidente no tiene las facultades para expedir ese tipo de directivas a los funcionarios del Estado. Por más que usted lo diga, el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Y si lo hace, es porque ya no estamos en una democracia, sino en una dictadura. Ordóñez reiteró que la directiva presidencial está por fuera de toda norma constitucional. Tal directiva constituye una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución y la ley. Y le reiteró al primer mandatario que su actitud elimina las garantías en un momento histórico para el país. Rechaza el control porque no quiere que se denuncie ante la opinión pública el fraude a las reglas del plebiscito que se está haciendo desde el gobierno. Rechaza las preguntas de la Procuraduría porque no quiere que se conozcan los verdaderos alcances del acuerdo. Ordóñez finalizó diciéndole a Santos que la búsqueda de la paz no justifica romper la Constitución. La orden del presidente a todos los servidores públicos de utilizar bienes del Estado y recursos públicos para la campaña del plebiscito es un abuso de poder. Aquí hay dos lecturas, Mauricio, una más benévola que la otra. Una es que el procurador lo que está intentando hacer es simplemente establecer reglas del juego para que particularmente el gobierno y el Estado, que son los que tienen en sus manos los recursos públicos, actúen como debe ser en la campaña por el sí y en el plebiscito. Alguien de hecho en estos días se preguntaba, bueno, y si hay un funcionario que quiera hacerle campaña al no, ¿qué tipo de garantías tiene? Pero la otra lectura no es tan benévola y es que probablemente lo que puede estar haciendo el procurador acá es empezar a abonar el terreno para después decir que hubo un fraude y que la cosa no funcionó como debería. Fraude, extorsión, todas palabras muy gruesas las que está usando. Sí, una declaración y un comunicado, el que leyó el procurador, que es verdaderamente duro contra el presidente. Sandra, yo creo que el procurador cuando demanda la directiva presidencial
que regula la manera como los funcionarios pueden participar en las campañas del sí y el no, creo que se equivoca al decir que es inconstitucional. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en su sentencia reciente? Dijo, vea, el participar en una campaña es una decisión de voluntad política de la gente, sea la del sí o sea la del no. No la podemos restringir y no se la podemos restringir a un funcionario público. No es en beneficio electoral de alguien, es una decisión política sobre el futuro del país, número uno. Y número dos, entre otras muchas cosas, pero importante, dijo la Corte, y los recursos que se usen para tal fin desde el gobierno deben ser utilizados por igual para el sí y para el no. Más o menos eso fue lo que dijo la Corte, grosso modo. La directiva presidencial dice más o menos lo mismo. La directiva presidencial dice, vea, aquí hay que hacer campaña para difundir el contenido de los acuerdos porque los ciudadanos deben decidir sobre una cuestión importante hacia el futuro y deben estar ilustrados sobre los acuerdos. Por lo tanto, sea que vaya usted por el sí o sea que vaya usted por el no, salga a difundir esos acuerdos y si pierde tiempo en el trabajo lo repone los sábados y los domingos, pues que es lo único que yo creo que no va a pasar jamás. Bueno, pero el procurador dice tres cosas. Dice, número uno, esto va en detrimento de los recursos públicos. ¿Qué dijo la Corte? Se pueden usar tanto para el sí como para el no. Número dos, los gobernadores y alcaldes se sienten en este momento extorsionados porque temen que los recursos no lleguen a sus departamentos y municipios. Eso no tiene que ver con la directiva presidencial, eso tiene que ver con el temor sobre la aplicación de esa directiva presidencial. Número tres, los contratistas también se sienten extorsionados, otro temor. Por lo tanto, la demanda no es contra la directiva, que creo yo se ciña a lo que dijo la Corte Constitucional, sino frente a lo que puede pasar. Y esa mezcla de dos cosas quizás sí abona el terreno, como usted dice, para decir el día de mañana, ve, hicieron trampa. Aunque después de que el presidente dice que va a hacer lo que se le da la gana, no sobra que alguien le diga que no puede. Sí, esa frasecita fue fatal. Para Ordóñez, si el presidente seguía haciendo lo que le diera la gana, ya no estábamos en democracia, sino en dictadura. ¿Qué tal? ¿Usted qué dice? ¿Estábamos en dictadura? ¿Estamos hoy en dictadura? ¿Quién es el tirano? ¿Y qué decían los miembros del Centro Democrático? El ex candidato presidencial y promotor del no en el plebiscito, Óscar Iván Zuluaga, está explicando a esta hora a los habitantes de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, las razones para votar por el no este domingo. Eduardo Manzano está ya en Santander de Quilichao. Eduardo. Hola Vanessa, muy buenas tardes. Pues mire, lo que hizo Óscar Iván Zuluaga o hace hasta ahora es una reunión con líderes del Centro Democrático en el departamento del Cauca. La verdad es que es una reunión en un recinto cerrado donde se están analizando las tesis para votar por el no. Según él, en este departamento hay mucha preocupación entre la población por el tema de las tierras en manos de las FARC, por el tema de la circunscripción especial y otros que él ha tocado y ha invitado por eso a la gente a votar por el no. Aquí se va a sentir uno de los propósitos que tiene ese acuerdo, y es que las FARC consolide un poder territorial para poder presionar a las comunidades. Ese tema de tierras aquí genera una inmensa preocupación, para hacer unos acuerdos que realmente tengan mínimos de justicia y le den tranquilidad y confianza a todos los ciudadanos. Ese es el mensaje que nos han dado hoy los líderes del Cauca, por qué van a votar no en el plebiscito. Se reunió con cerca de 50 líderes de diferentes municipios, líderes del Centro Democrático. Han acordado intensificar en las horas que quedan la campaña por el no en diferentes localidades del departamento del Cauca. En Santander de Quilichao, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. El plebiscito es una trampa porque en realidad es un referendo que debería haberse hecho pregunta por pregunta para que los ciudadanos pudieran expresar lo que realmente están pensando de los acuerdos de La Habana. Sin embargo, el gobierno hábilmente ha disfrazado este referendo en un plebiscito para poder hacer una votación de sí o no. La votación de sí o no nos impide como ciudadanos poder mantener las críticas que hemos venido manifestando sobre el proceso. Por ejemplo, el Centro Democrático no solamente ha dicho que estamos de acuerdo con la amnistía de los guerrilleros rasos y que no paguen un solo día de cárcel,
pero hemos exigido como mecanismo para darle a los colombianos un buen mensaje que los criminales responsables de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, paguen cárcel, aunque sea corta, aunque sea simbólica, pero que los ciudadanos podamos sentir que hubo un castigo para aquellas personas que cometieron tantos delitos atroces. El segundo tema, nosotros hemos dicho, nadie está en contra de que el guerrillero Razo tenga participación política, pero sí parece muy complicado que aquellos que fueron responsables de secuestrar las niñas, de violarlas, de forzarlas a abortar, de reclutar nuestros niños, de poner bombas en los días de mercado en los pueblos de Colombia, simplemente puedan entrar ahora a aspirar a ser alcaldes. Imagínense lo que puede significar para el padre o para la madre de uno de esos niños reclutados que aquella persona que secuestró a su hijo ahora simplemente pueda llegar a ser el alcalde. No le da buen ejemplo a la ciudadanía colombiana. Votar sí o no es una trampa, porque el gobierno lo que pretende es decirnos que aquí va a haber una votación entre la paz y la guerra, lo cual no es cierto. Todos los colombianos queremos la paz, excepto los que andan con fusiles y tratan de decirnos de que si no votamos este acuerdo como ellos los quieren, en las condiciones que ellos quieren, pues simplemente nos van a seguir matando. Tampoco hay libertad, porque tú no puedes responder un plebiscito donde te dicen que tu vida está de por medio y que si llegas a votar no, pues te van a seguir matando. En el tema de la justicia, ¿qué tal decirle a los ciudadanos colombianos, a los militares y a los policías de Colombia, que van a tener que ir ante unos jueces nombrados por el gobierno y por las FARC? Ahí no hay garantías ni para la oposición política, que no está representada en esa mesa y que por supuesto no la quiere ni el santismo ni las FARC. ¿Qué tal decirle a los colombianos que todos vamos a tener que ir a rendirle cuentas a las FARC y que ellos ahora serán prácticamente los jueces? Se rompe el principio de imparcialidad del juez. El plebiscito solo necesita 4.4 millones de votos por el sí. No tiene posibilidad de que podamos discutirlo y está buscando mecanismos tramposos para fingir una refrendación democrática. Aquí no hay ni democracia ni voluntad de los ciudadanos. El 3 de octubre el presidente Juan Manuel Santos se tendría que hacer a un lado, como lo anunció en Londres en alguna entrevista que le haría un periodista de la BBC, y que el vicepresidente de la República asuma funciones y sea él, que ha tenido reparos con estos acuerdos, quien renegocie, reoriente estos acuerdos con los narcoterroristas de la FARC, que en esas 297 páginas de tratado, que más bien está adecuado como un estado paralelo hecho a la medida de los narcoterroristas de la FARC, se renegocie para que no se ponga en riesgo la libertad y la democracia de esta patria. Para la palomita, aquí no hay ni democracia ni voluntad de los ciudadanos, parecido a lo que dijo Ordóñez. Ella tenía claro el engaño de una entrega del país que estaba disfrazada como acuerdos. Aquí podríamos estar horas viendo todas las publicaciones contrarias a los acuerdos de aquellos que suponíamos eran nuestros aliados en contra del traidor en el poder, el que había engañado a Uribe. Pero el 5 de octubre del 2016, 3 días después del plebiscito, a las 10 de la mañana en el Palacio de Nariño, ocurrió lo impensable. Uribe, Ordóñez, Marta Lucía, Carlos Holmes y el senador Duque, entre otros, se olvidaron de todo lo que habían dicho durante el año anterior. Tuvieron una amnesia profunda y se apropiaron de la victoria del no que había ganado en las urnas. Voy a pedirles también comprensión porque hay solamente una declaración no larga y escrita. Te escucho. Agradecemos al señor presidente de la República la cita que nos concedió hoy. Manifestamos ajustes y proposiciones iniciales que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz que vincule a la totalidad de los colombianos. El presidente de la República expresó voluntad para lograrlo. El proceso iniciado a partir del domingo
debe adelantarse con ausencia de violencia. A las dificultades que se derivan de 200.000 hectáreas de coca, del ELN, los disidentes de FARC, las bandas criminales, el microtráfico, la extorsión, no se debe agregar un nuevo motivo de violencia. Reiteramos la necesidad de que la FARC cese todos los delitos y que sus integrantes gocen de efectiva protección. Expresamos al gobierno soluciones jurídicas y económicas vinculadas a la eliminación del narcotráfico que sean inmediatas para los guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz. Pedimos comprensión y apoyo de la comunidad internacional. Es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Manifestamos que debe haber claridad por parte del gobierno, que los acuerdos no pueden asimilarse a un tratado internacional, ni a un acuerdo especial, menos después de haber sido rechazados por el pueblo. Insistimos en la necesidad de un alivio judicial sin impunidad por intermedio de nuestras instituciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hemos reiterado las preocupaciones por la impunidad total, la elegibilidad política de personas responsables de delitos de lesa humanidad, por los secuestrados, de quienes nada se sabe, por los miles de niños reclutados que no han regresado a sus hogares. Presentamos nuestras preocupaciones por los valores de familia. Se pidió al presidente de la República reconocer a todas las víctimas de FARC. Hemos repetido que instituciones como la justicia deben ser mejoradas, pero no sustituidas. Insistimos ante los colombianos que un acuerdo que ponga en riesgo la iniciativa privada cierra las posibilidades de superación de la pobreza y de construcción de equidad. Haremos de nuestra parte todo el esfuerzo para aportar en la construcción de un buen consenso para nuestra democracia. Mañana se continuará la reunión a través de comisionados de diferentes sectores representativos de la campaña del no. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. En este momento el expresidente Álvaro Uribe sale de la Casa de Nariño después de haber culminado la reunión con el presidente Juan Manuel Santos. Fue una reunión que duró más o menos 3 horas y media y después cada uno se tomó un receso por separado para escribir sus declaraciones aquí en la Casa de Nariño. Lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe es que reiteraron cada uno de los ajustes que ellos querían, digamos, acomodar a los acuerdos de paz para que fueran mejorados. En ese sentido, también el expresidente Uribe, acompañado de toda su comitiva del Centro Democrático y de los líderes, de los promotores de la campaña del no, dijo que requieren la comprensión y el apoyo a la comunidad internacional y reiteraron ese alivio judicial sin impunidad para las Fuerzas Armadas, que los niños como tal fueran entregados y cada una de las peticiones. Aquí también está hablando el ex procurador Alejandro Ordóñez. Como del acuerdo surgen unas condiciones nuevas que deben tenerse en cuenta para un nuevo acuerdo. Igualmente le manifestamos al señor presidente, le interrogamos sobre cuál era su posición frente a las declaraciones de las FARC referidas a la vigencia de los acuerdos y reiteramos cómo el acuerdo había sido rechazado y que jurídicamente no se podía considerar que el acuerdo
estaba vigente. ¿Y qué le responde el presidente? ¿Cómo califica esa reunión? Eso es una primera reunión. Fue una primera reunión donde simplemente se plantearon varios de los aspectos que acabo de referir y el presidente manifestó su voluntad de llegar a un nuevo acuerdo y le reiteramos cómo no podía pensarse que existieran temas vedados, que hasta la última coma de lo que inicialmente fue el acuerdo tenía que entrar a la discusión correspondiente. O sea, el presidente sí se mostró sobre las palabras de Timochenko de la vigencia del plebiscito. Pues quedó planteado y respecto a ese tema no obtuvimos respuesta presidencial. Bueno. Esas fueron entonces las declaraciones del ex procurador Alejandro Ordóñez a la salida de esta reunión que duró más de 3 horas y media. Como tal, lo que ha dicho el ex procurador Alejandro Ordóñez es que es tan solo la primera reunión de varias que empezarían a partir de mañana con cada uno de los delegados, tanto del gobierno como también por parte de los promotores de la campaña del no. No tuvo ningún calificativo especial el ex procurador Alejandro Ordóñez con los resultados de esta reunión que se llevó a cabo aquí en la Casa de Nariño. Simplemente recordó cada uno de los puntos en los que se pusieron de acuerdo y que ellos piden que sean reajustados, reacomodados para mejorar el acuerdo de paz. A su salida como tal, el primero que habló fue el expresidente Álvaro Uribe, acompañados por cada uno de los promotores y de los líderes, tanto del Centro Democrático como de la campaña del no. El procurador reiteró que simplemente lo que quieren es un buen acuerdo y también reiteró cada uno de los puntos, sobre todo los que tienen que ver con el tema de justicia, de participación política, lo del alivio judicial de las fuerzas militares, también lo de los niños reclutados por la guerrilla. Entonces esperemos como tal qué va a pasar después, si tenemos muchas más declaraciones de otros líderes de la campaña del no o simplemente las declaraciones ya finales de esta reunión del presidente Juan Manuel Santos, que se puede dar en cualquier momento. Sigan con nosotros en nuestra programación y en cualquier momento les estaremos contando qué pasa aquí desde la Casa de Nariño después de la reunión entre Uribe y Santos. Pero todos ellos no eran la oposición al gobierno traidor. Bueno, escuchaste a Álvaro Uribe dando una pequeña entrevista en sus propias palabras, explicando que ellos, él y el Centro Democrático, le agradecían al presidente por haberles dado la cita. O sea que ellos le pidieron una cita a Santos para proponerle unas modificaciones a los acuerdos, para hacer un nuevo acuerdo de paz en el que estuvieran incluidos todos los colombianos. Esto fue el 5 de octubre del 2016. Solamente habían pasado 3 días. Domingo, lunes, martes, el miércoles. Este es el que pudiéramos llamar el momento de la infamia. El momento de la infamia para Álvaro Uribe y los miembros del Centro Democrático. Ahí están, a la derecha está el que luego pondrían de presidente, el señor Iván Duque. Y a la izquierda está la que vendría a ser la vicepresidente, doña Marta Lucía. Desde el 2016, reunidos en el Palacio de Nariño, negociando lo innegociable. Juepucha. Imagínate, a Marta Lucía se le olvidó pedirle la renuncia a Santos, como había dicho. ¿Será que la cambió por la vicepresidencia para el 2018? Juepucha. ¿Y Ordóñez qué? Se le olvidó todos los delitos de Santos, que condicionó presupuesto
nacional a cambio de votos. ¿Será que lo cambió por una embajada en el 2018 o un ministerio? Huepucha. ¿Y la palomita qué? Se le olvidó a la palomita que el acuerdo había sido impuesto por encima de la Constitución. Huepucha. Pero al que mejor le fue es al senador Duque, el pupilo de Santos, que ahora militaba en el Centro Democrático. Curioso, ¿no? ¿Será que le ofrecieron la presidencia del 2018 y eso le causó una laguna mental contagiosa a su jefe Uribe? Juepucha, pero es que no se podía modificar los acuerdos. No. Lo que se apruebe o se niegue en un plebiscito tiene que esperar mínimo 2 años para volver a tener en consideración ese tema. Cualquiera de los temas votados en un plebiscito no pueden ser tocados ni por el Congreso ni por nadie, hasta dentro de 2 años. Pues para eso es el plebiscito. El plebiscito no es un juego. La opinión del pueblo es la que cuenta, porque el pueblo es la base de la nación. Pero es que el Centro Democrático tenía el apoyo de los ciudadanos para haber hecho respetar el resultado del plebiscito. Claro, en eso sí tienes razón. Hubiera bastado una convocatoria de Uribe para que todos hubiéramos salido a las calles para evitar el robo del siglo. Es que no entiendo por qué todos estos políticos que acudieron a esa reunión el 5 de octubre del 2016 obtuvieron cargos importantes en el gobierno que arrancaría 2 años después. Ay, señor. ¿Será que las elecciones presidenciales del 2018 realmente ocurrieron el 5 de octubre del 2016 en esa reunión en la Casa de Nariño bajo la aprobación del Nobel traidor? Montan un proceso de paz, bajan los umbrales, utilizan 2 billones de pesos del presupuesto de la nación para convencer a la gente por el sí, los ciudadanos salen, votan no, y eso lo desconocieron. Y que porque este país está tan enredado, no por nada. Aquí llevan 8 años burlándose del pueblo colombiano, unas minorías que nos quieren imponer un modelo en el que no queremos vivir la mayoría de los colombianos. Y por eso cuando aquí dicen, no, es que dejen de hablar de eso, es que el tema no puede ser la paz, es que no es la JEP, es que no es lo uno y es que no es lo otro. ¿Para qué diablos el desarrollo de este país? ¿Para qué impulsar el desarrollo de la economía si tenemos semejante problema donde un presidente de la República le tiene que pedir permiso a la Corte Constitucional para atacar 270.000 hectáreas de cultivos de coca, producto de ese fraude que son los acuerdos de La Habana? Ese es el país en el que estamos. Si no logramos consolidar esta democracia, de nada vale lo otro. En vano será el plan de desarrollo y en vano lo que esta Comisión Quinta quiera hacer por el medio ambiente, por la agricultura y por el sector minero energético. ¿Para qué? Si una minoría con esa estrategia montada por Santos, por la FARC y patrocinada por la extrema izquierda mundial, sobre todo latinoamericana, nos quieren imponer en este país. Senadora, aquí hay un problema de fondo que lleva mucho tiempo y este partido Centro Democrático, en todo caso, pudo el uribismo en 2010, como lo hicimos, apoyar a Santos. Pero si alguien le ha puesto frente al peligro de que esta nación caiga en el socialismo, ese socialismo que acabó con Venezuela, que llevó a la pobreza y a la miseria a Cuba, que está todavía en Bolivia, que acabó con Brasil, afortunadamente lo sacaron y lo metieron a la cárcel, que acabó con Argentina, afortunadamente Cristina Kirchner va también camino a la cárcel. Si alguien le ha puesto el pecho a eso, ha sido el presidente Álvaro Uribe, ha sido este partido Centro Democrático, en contra del líder de ese nefasto socialismo que quieren imponernos en Colombia la minoría, que es el señor Juan Manuel Santos. Gracias, señor presidente. ¿Sí ves cómo gritan y se salen de la ropa hablando la verdad? ¿Para qué? Al final, fueron ellos los que entregaron la voluntad del pueblo. Fueron ellos los que se tomaron la bandera del no, lo que Dios nos había regalado, y desde ese entonces
ni siquiera nombran la posibilidad de recuperar la victoria del no. Para ellos eso ya es un hecho, o sea, para ellos lo robado, robado está, ¿no? Para ellos los acuerdos están blindados. Y a toda hora, a pesar de que dicen la verdad, nunca nombran la posibilidad de que luchemos por recuperar lo que ellos mismos, en complicidad con Santos, nos robaron. La victoria del no. Yo quisiera hacer 4 observaciones en esta plenaria. La primera, un mea culpa por mi partido, porque siento que hemos tenido puras victorias vergonzantes. Ganamos el plebiscito, pero nos fuimos a negociar. Perdieron la consulta popular anticorrupción, pero tocó sentarse a negociar. Anoche no tuvieron los votos para las objeciones, como bien lo trinó el senador Gustavo Bolívar, pero hoy nos obligaron dizque a negociar y apelar. Yo quiero dejar una cosa aquí clara. Igual que Margaret Thatcher, puede que yo no sea una política de consensos, porque soy una política de convicciones. ¿Victorias vergonzantes o traición a la patria? ¿Victorias vergonzantes o traición a la patria? Gracias, presidente. Lo primero que yo quisiera decir es que yo coincido con que en el país hay mucho dolor. Y tratar de ser amnésicos con ese dolor tan profundo es política, jurídica y éticamente inviable. Y yo quiero llamar también a esa reflexión. Aquí se han tocado varios puntos. El primer punto es sobre el acuerdo. Y muchos han insistido hasta el cansancio en la obligación de cumplir el acuerdo, lo que dice el acuerdo. Hagamos un poquito de historia, porque este acuerdo es ilegal, inmoral, inconstitucional. Porque con este acuerdo de La Habana se pasó por encima de la Constitución y la ley y se burló a todo un pueblo. Porque a lo largo de todo el proceso le repitieron a los colombianos, Santos y la FARC, y así está en los documentos de los Llanos de Yarí, que el acuerdo solo se implementaba sí y solo sí el pueblo lo refrendaba, y el pueblo les dijo no, mayoritariamente no. Y aquí, a través de una proposición en el Congreso, de manera ilegal se sustituyó la voluntad popular y se impuso a la fuerza un acuerdo que vendieron como un segundo acuerdo, pero que no modificó de fondo nada de lo que los colombianos exigieron en las urnas. Eso no se puede olvidar, porque eso es parte del proceso. 2, las víctimas. Aquí todos hemos coincidido en la importancia de darle voz a las víctimas, que fueron invisibilizadas a lo largo de casi todo el proceso, manoseadas, usadas, pero poco se tuvieron en cuenta, y poco se tuvo en cuenta el derecho que las víctimas tienen a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Los victimarios sí se sentaron y no sacaron votos ni siquiera para mantener la personería jurídica, y no pagaron un solo día por sus crímenes, y ellos sí se sentaron, las víctimas no. Y aquí no podemos venir con el cuento de que hay víctimas de primera y de segunda, o que son más víctimas las de un territorio que las del resto de Colombia, porque en todo el territorio en Colombia hay víctimas. Y en esas zonas donde quieren que se asienten las curules especiales, son zonas de donde muchas de las víctimas tuvieron que salir y no han podido regresar, y donde están asentadas estructuras criminales que seguramente pueden terminar impidiendo una verdadera participación democrática que garantice los derechos de las víctimas. Y mire, uno tiene que hablar con realismo presupuestal. Aquí lo dijo la ministra, lo dijeron varios senadores,
Y parte de ese déficit presupuestal para garantizar los derechos de las víctimas podrían empezar porque la FARC de una vez por todas entreguen los bienes que obtuvieron secuestrando, traqueteando, extorsionando, que devuelvan la tierra. Aquí han hablado mucho de la tierra y de los terratenientes, pero no han hablado de las hectáreas que se robó la FARC, porque también hay desplazados y víctimas de tierra de la FARC. Es muy importante tener en cuenta algo que aquí se señaló: la falta de cedulación, la imposibilidad por votar en ciertos territorios. Eso no lo resuelven las 16 curules. No nos llamemos a engaños, eso no lo resuelven las 16 curules. Y el desarrollo en esas zonas empobrecidas tampoco lo garantizan las 16 curules. Dejemos de mentirle al país, dejemos de revictimizar a las víctimas manoseándolas, o los victimarios posando ahora de los adalides del dolor de las víctimas cuando les han negado los derechos fundamentales a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y mire, uno sí tiene que ser caritativamente firme con lo que no es negociable, y yo tengo una diferencia de fondo, presidente Uribe, con usted. Yo sí prefiero a los criminales en la cárcel, no en el Congreso dictando cátedras de moral, porque ese ha sido el problema en Colombia, que a toda hora el afán de dialoguismo nos lleva a hacer concesiones sin exigir un mínimo que es necesario para que haya paz verdadera, que es la justicia, y eso reclaman las víctimas, y no es intransigencia, y eso no me hace guerrerista ni enemiga de la paz. Yo soy una colombiana como millones de colombianos que clamamos justicia y clamamos que de una vez por todas el país pare la alcahuetería, para los bandidos todo y para los buenos nada. Y que pare esos círculos de negociar y conceder a cambio de nada. Porque aquí todo el mundo reclama lo que no ha cumplido el gobierno. ¿Y por qué nadie reclama lo que no ha cumplido la FARC? Porque nadie reclama que los cabecillas no aparezcan a comparecer, porque nadie reclama que Santrich traquetee después de la firma del acuerdo y no esté extraditado, porque nadie reclama que más de la mitad, según la ONU, se haya volado de las zonas boreales transitorias, porque nadie reclama que no hayan devuelto los niños, que no hayan dado la información sobre la lista de desaparecidos con las que se comprometieron, que no hayan entregado los bienes para reclamar a las víctimas. Es que mire, aquí no puede haber un doble rasero, y aquí hay muchos discursos a los que les choca mucho la criminalidad de los paracos, pero justifican la violencia de la FARC. El gran problema de Colombia es el discurso ideologizado que justifica la violencia. Ni guerrillos, ni paramilitares, ni BACRIM, ni mafiosos. Una democracia seria y un Estado de Derecho no le puede justificar la violencia a nadie, porque todos tienen un discurso. Entonces fue la oligarquía, entonces fue la falta de democracia. No sean mentirosos. Es que 50 millones no nacimos en Narnia. Nosotros nacimos en la misma Colombia de los criminales que con discursos políticos para excusarse han justificado su violencia. Duele lo mismo un asesino, un muerto y un paramilitar que de un guerrillero y un mafioso y una BACRIM. Duele lo mismo la masacre del uno del otro. Y este país tiene que parar ya de justificar la violencia, de llamar delito político a lo que no es delito político. Es que cometer cualquier tipo de delito aduciendo razones políticas no es delito político. Y Colombia, y una vez por todas, tiene que hacer un alto en el camino, porque si no, créanme que esta vorágine de violencia no va a parar, porque no vamos a parar de dar mal ejemplo, de estar de negociación en negociación dando concesiones, y ellos se van cambiando de brazalete y pasan de una organización a otra reclamando beneficios del Estado. ¿Y para el pueblo cuándo? ¿Y para las víctimas cuándo? Entonces yo sí llamo a la reflexión y llamo a que reconozcamos la historia y a que reconozcamos las fallas de este proceso,
y a que le reclamemos también a la FARC sus incumplimientos, porque ellos también le han quedado mal al país, porque a ellos también les ha quedado grande este proceso, porque nosotros ya pusimos nuestra cuota de sangre, y cuando van a poner ellos su cuota de verdad y de justicia por las víctimas. Ese es el reclamo. Y eso es lo que ellas están esperando, más que curules. Es que curules son más burocracia, más gente aquí sentada, no necesariamente es más representación, ni más voz, ni más respeto por sus derechos. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer hoy como colombianos. Muchas gracias, presidente.